Buenas noches, don Miguel. Hola, buenas noches, don Antonio. Buenas noches a todos. Se ha conseguido casi en in extremis, ¿no?, este acuerdo, porque estaba poniéndose la cosa fea. Pues sí, yo creo que estamos ya acostumbrándonos a que estemos hasta última hora, y cuando apenas faltan ya unos días para que venciera el plazo de los ERTEs actuales. Y bueno, al final esta mañana se ha alcanzado un acuerdo que, como todos, no deja suficientemente satisfecho a ninguno, pero por lo menos soluciona el problema para muchas personas que la semana que viene, si no sé, y muchas empresas que se encontraban en una situación muy complicada. Claro, muchos trabajadores que estaban metidos en esos ERTEs y que, si no se hubiera prorrogado, tenían que haber vuelto a sus empresas y a ver qué hubieran hecho las empresas en cuestión. ¿Cuántos están, por cierto, ahora mismo metidos todavía en ERTEs? ¿Qué dato hay sobre eso? El dato es que cambia cada día y a nosotros tampoco nos lo actualizan, pero estaba en el orden de los 2 millones de personas ahora mismo todavía con sus contratos suspendidos, algunos de manera temporal, o sea, parcial, y otros total. Pero estamos hablando de unas 2 millones de personas, es decir, una cantidad enorme, porque es verdad que ahora ya buena parte de la actividad ya está permitida, aunque hay todavía algunos sectores donde hay alguna prohibición, pero la realidad es que la actividad de las empresas todavía en muchos casos es muy reducida o prácticamente nula, ¿no? Entonces, bueno, pues todavía hay que intentar que esas personas pues continúen vinculadas a la empresa a la espera de que en los próximos meses ya sí se pueda volver a una actividad relativamente normal. Claro, es que esos 2 millones de trabajadores, en el caso de que no se hubiera prorrogado esta circunstancia, habrían pasado a un limbo complicado, ¿no?, el día 1 de julio. Algunas empresas, claro, podrían haberlos retenido, recogido, y otras inevitablemente a lo mejor tendrían que haber firmado ya ERES, o sea, expediente de regulación temporal, en este caso expediente de regulación de empleo, que significa ponerlos en el paro. Efectivamente, y además como es natural, claro, las empresas que no tienen actividad tienen que adecuar sus gastos, sus costes a la realidad de los ingresos que tienen, ¿no? Entonces, una empresa lo que no puede hacer es permanecer pagando las nóminas de sus trabajadores si no tiene trabajo que darles, si no tienen facturación con la cual poder pagar, ¿no? Hay que tener en cuenta que la responsabilidad en la que incurre un gestor de una empresa, un administrador, el propio empresario, es administrarla adecuadamente para no incurrir en causas de disfunción, porque si no, al final se acaba dejando deuda o al Estado, a la Seguridad Social, impuestos, o a otros proveedores, y por eso es obligado el gestionar bien la empresa, y una parte de la gestión de la empresa, como es natural, es adoptar todas las medidas de recorte de los gastos para adecuarlos a los ingresos que tiene. Entonces, claro, si esto se hubiera producido, inevitablemente se hubieran producido numerosos despidos definitivos. Y yo creo que eso es lo que hemos estado intentando salvar hasta última hora. Y como digo, bueno, pues hemos encontrado una fórmula que no es plenamente satisfactoria, porque yo creo que desde luego no responde a la realidad que tiene el tejido empresarial en general, pero sin embargo sí que permite, al seguir adelante, y vamos a seguir negociando, porque enseguida estamos en septiembre, y en septiembre también tenemos todos que, yo creo que ya somos conscientes que buena parte de la actividad, sobre todo en el sector turístico, servicios vinculados al turismo, espectáculos, etcétera, pues en absoluto va a estar recuperado al 100%, y por lo tanto va a haber que buscar fórmulas de flexibilización para que las empresas sobrevivan, que yo creo que esa es la prioridad que todos debemos tener ahora mismo. ¿Cuáles son los sectores ahora mismo más afectados por los ERTE? Además del sector turístico, fundamentalmente hoteles, bares, servicios, etcétera, etcétera. ¿Cuáles serían? Y también, el sector turismo, que es muy amplio, sí, porque el turismo directo e indirectamente también está, aparte de los hoteles, la restauración, agencias de viajes, también estarían transportes por carretera, transportes por supuesto aéreos, etcétera, pero luego hay una buena parte por ejemplo, el comercio, que también está vinculado al turismo. Hay mucha actividad comercial que todos estamos pensando, por ejemplo, en sitios cercanos a la Plaza Mayor en Madrid, o en Sevilla, a la zona central, etcétera, que son
establecimientos fundamentalmente para turistas y por lo tanto el comercio también depende en gran medida del turismo. Y luego hay otra serie de actividades que, por ejemplo, todo lo que es ocio nocturno, salas de fiesta, espectáculos, salas flamencas, discotecas, por ejemplo, en los lugares donde celebran las fiestas los niños, estos famosos parques de bolas, etcétera. O sea, hay muchas actividades que todavía tienen una o prohibición directamente o unas limitaciones a la actividad que hacen que no sean viables con el montón. Bueno, directamente algunas que es que no pueden abrir y otras que desde luego pueden abrir, pero la facturación que tienen es mucho menor de la que tenían en el año 2019, por ejemplo. Claro. Por eso yo creo que es importante distinguir qué empresas necesitan algo más de oxígeno para aguantar esta situación, porque luego van posiblemente a volverse a recuperar en función de que se vaya recuperando la actividad y la movilidad fundamentalmente, y luego ya hay otras que no, que ya han ido cogiendo poco a poco el ritmo, ya están produciendo. Hay sectores que con las ayudas, por ejemplo el caso de automóvil, ¿no?, que es el primero que ha llegado ayudas directas, es el primero en el que ha habido de verdad, se tienen que poner en marcha, etcétera, pero ya hay unos fondos destinados a favorecer que la gente gaste y compre automóviles y ayudar al sector. Yo creo que eso mismo habrá que hacer en los próximos meses en otros sectores igualmente necesitados. Del 1 al 10, ¿cómo está de reactivada la economía a día de hoy? Es muy difícil hacer esa calificación tan... Es que depende mucho de los sectores. Entonces, claro, el problema que tenemos en España es que nuestra economía está muy asociada a ese tipo de actividades, una economía en gran medida de servicios y vinculada al turismo, y por lo tanto es importante, pero por ejemplo el turismo, el aeropuerto de Barajas no está ni a un 15% de su ocupación habitual, o sea que estamos a una distancia sideral, y además todas las previsiones te dicen que no antes de 12 meses, 16 meses se volverá a las cifras que había en el 2019, es decir, que todavía nos queda mucho. O sea, la crisis sanitaria, pues oye, ya más o menos está contenida, con el riesgo de algún rebrote, que lo hay, y que por lo tanto puede volver a aparecer, pero es que la crisis económica no ha hecho más que empezar y va a ser profunda y duradera. Bueno, pues tenemos ahí una predicción o una previsión del Fondo Monetario Internacional realmente muy pesimista, de un hundimiento de la economía española junto a Italia de casi el 13%. Y yo, en fin, ante ese panorama, por lo menos es tranquilizador saber que el gobierno no parece que vaya a subir impuestos, por ejemplo, que eso transmita cierta confianza y credibilidad fuera para que los inversores nos visiten de nuevo y vengan aquí. ¿Qué están ustedes apreciando sobre los pasos que está dando el gobierno y que serían necesarios, imprescindibles, para ayudar a esa reactivación que nos lleva ahora mismo a una situación bastante dramática? Bueno, en primer lugar, yo creo que las previsiones del FMI desgraciadamente no son pesimistas, son realistas y quizás se pueden quedar cortas, ¿no? Desgraciadamente, lo digo porque todas las previsiones que se han hecho hasta ahora siempre han sido rectificadas a la baja y por lo tanto vamos a ver en qué acaba definitivamente esta bajada del PIB. Pero luego decir que desde luego por parte del gobierno, nosotros el problema que nos encontramos es que es muy dubitativo. Un día escuchamos una cosa, otro día escuchamos la contraria, hay declaraciones o hay acuerdos, luego hay manifestaciones de unos miembros del gobierno y de otros que dicen cosas contrarias, y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Yo creo que deberían tener claro que en un momento de recesión como el que nos encontramos, el pretender aumentar la presión fiscal pues tendría un efecto devastador, ¿no?, sobre un tejido empresarial ya enormemente debilitado, ¿no? Y nosotros esperamos que al final haya cordura, porque al final yo creo que todos perseguimos lo mismo, ¿no?, y que es sacar adelante el país, sacar adelante las cuentas públicas, y lo que pasa es que, bueno, cada uno tiene sus ideas de cómo hacerlo. Pero yo creo que hay cosas que son de sentido común y que todo el mundo las puede entender. Pero no podemos exprimir unas empresas, en este caso, que ya están absolutamente diezmadas, ¿no? Ahora al revés, lo que hay que hacer es cuidarlas, lo que hay que hacer es protegerlas, intentar administrarles
vitaminas. Yo soy profundamente liberal, pero entiendo que estamos en una situación en la que la desaparición del mercado justifica que ayudemos a sobrevivir a las empresas, porque nos conviene y porque está justificado, porque el mercado no existe. Si el mercado existiera, el mercado al final acaba regulando, pero claro, cuando lo que nos ha ocurrido ha hecho que las medidas que se han tomado han supuesto que se paralice la economía desde las administraciones, pues evidentemente hay que tomar medidas también de emergencia, igual que se han tomado en muchos casos para las personas, desde luego también para las empresas, porque la protección de las empresas al final lo que va a suponer es proteger a las personas. Yo creo que ese es el mensaje que el gobierno tiene que interiorizar, que el mejor escudo social, yo diría que casi el único, es el empleo, y por eso debemos priorizar las medidas que favorezcan la creación o por lo menos el mantenimiento de los puestos de trabajo. Efectivamente, piden ustedes también, bueno, pues eso, seguridad jurídica y rigor fiscal para atraer y retener la inversión. Algunas de las conclusiones a las que han llegado durante esta cumbre de la COE con los empresarios que han participado en la misma y que han puesto sobre la mesa aquellas medidas que más podían beneficiar lógicamente a la economía española. Fátima Iglesias quiere preguntarle, don Miguel. Buenas noches, señor Garrido. Yo quería preguntarle, de los 2 millones de personas que ahora mismo están en ERTE, ¿tienen ustedes un cálculo de cuántos puestos de trabajo se perderán una vez que los ERTEs dejen de tener ayudas, una vez que ya no se pueda subvencionar más a las empresas? Bueno, no, sinceramente no tenemos ese cálculo, y como hemos dicho antes, además yo quiero ser muy prudente porque todas las previsiones que se han hecho pues se han errado desde el primer día. La propia vicepresidenta económica en su momento dijo que esta crisis apenas tendría incidencia, ¿no?, en el PIB, y entonces, por lo tanto, yo creo que es muy aventurado decir una cifra. Pero lo que sí que es importante, a mí por lo menos me parece importante, es que eso va a depender de las medidas que se tomen. Es decir, hasta ahora fundamentalmente las ayudas que ha habido, aparte de los ERTE, las exenciones para el pago de las cotizaciones a la Seguridad Social, que es una ayuda relativa, es decir, no hay que pagar unos seguros sociales de unas personas que no es posible que trabajen, que está impedido su trabajo, y por lo tanto tampoco es que sea una ayuda. Pero yo creo que la principal inyección ha sido la de liquidez, la financiera. Y claro, el problema es que estos créditos hay que devolverlos, y hay muchas compañías que se han financiado ahora y resulta que a partir del año 2021 tienen que empezar a devolver. O sea, en el año 2021 muchas empresas tienen que generar suficiente actividad para equilibrar sus cuentas de resultados, para dejar de perder dinero, y además tienen que generar suficiente dinero para amortizar los créditos que les han dado este año. Y yo creo que hay que ser realistas. En el año 2021... desde luego el primer semestre, todo lo relacionado con el mundo de la actividad turística o relacionado con la movilidad, en absoluto va a estar en condiciones de que las empresas, o la mayor parte, siempre hay casuística, pero que la mayor parte de las empresas puedan generar esa actividad y devolver los dinero. Por lo tanto, habrá que plantearse también una nueva línea de apoyos financieros para sostener algo más a esas empresas, que si no, lo que habremos hecho es meterles en un problema mayor, porque además de dejar de ser viables, van a tener que responder por el dinero que les ha prestado, porque los créditos del ICO son créditos que los tenemos que devolver. Todos los que hemos accedido a alguno de ellos, mi empresa por ejemplo, pues oye, tendremos que devolverlo, y si no lo devolvemos, van contra nosotros, tenemos responsabilidad sobre ello, y yo creo que hay que tomar medidas ahora para que no se produzca un colapso en el empleo a finales de año o a principios del año 2021. Bueno, pues lo dejamos aquí de momento. Miguel Garrido, vicepresidente de la patronal COE y de CEIN, y presidente de CEIN, gracias por acompañarnos y enhorabuena por ese pacto que yo creo que era necesario, sobre todo por esos 2 millones y pico de trabajadores que estaban pendientes de que se consiguiera esto y que no quedaran en un limbo laboral el día 1, pendientes de irse a la calle o de que su empresa los pudiera acoger con dificultades. Gracias y buenas noches. Efectivamente, yo creo que es así. Muchas gracias, Antonio, muchas gracias a todos. Adiós, hasta luego.